Una figura solitaria se acerca al altar. Las sombras crecen a su alrededor mientras los primeros acordes resuenan como una llamada desde las profundidades. Un órgano despierta la arquitectura dormida de una catedral vacía. ¿Es una plegaria o es una invocación? La Toccata y Fuga en re menor, atribuida a Johann Sebastian Bach, ha sido descrita como una de las piezas más inquietantes y poderosas del repertorio clásico. Pero su historia está llena de preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente escrita por Bach? ¿Por qué su sonido se asocia al demonio? ¿Y qué secreto se esconde entre sus notas? Hoy, en Enigmas de la Música, nos sumergimos en los misterios de una obra que ha desafiado al tiempo, a la lógica y quizá también a la luz. Compuesta, según la tradición, a principios del siglo XVIII, la Toccata y Fuga en re menor se ha convertido en un emblema sonoro de lo siniestro. Su inicio dramático, casi teatral, ha sido utilizado en películas de terror, relatos de misterio, videojuegos y todo tipo de ficciones oscuras. La pregunta es, ¿por qué esta obra barroca provoca un efecto tan inmediato de inquietud y fascinación? Su lenguaje musical parece hablar directamente al inconsciente. Las disonancias, los silencios abruptos, el tono menor, todo en ella parece estar diseñado para evocar algo más allá del plano físico. Durante mucho tiempo se aceptó sin cuestionamientos que esta pieza era obra del joven Johann Sebastian Bach. Pero en el siglo XX comenzaron a surgir dudas. Algunos musicólogos observaron que la estructura de la obra no coincide del todo con el estilo habitual de Bach. Es demasiado libre, demasiado impulsiva. Carece del contrapunto meticuloso que caracteriza sus composiciones para órgano. Además, no existe un manuscrito original firmado por él. La única fuente conocida es una copia realizada por su alumno Johann Rinck décadas después.
Esto ha llevado a plantear varias teorías: que la obra fue originalmente escrita para violín y luego adaptada, que fue una improvisación que alguien transcribió más tarde, que no fue Bach el autor, sino otro músico de su entorno, quizá anónimo. Estas dudas no han sido resueltas, y hoy la autoría de esta obra sigue siendo un asunto abierto dentro de la historiografía musical. A pesar de las incertidumbres sobre su origen, la toccata y fuga en re menor ha logrado una presencia única en la cultura popular. Desde principios del siglo XX se asoció a lo siniestro. Fue utilizada en películas como El fantasma de la ópera, Nosferatu y Drácula, y más adelante en series, videojuegos y hasta conciertos de rock y metal. Pero ¿por qué esa asociación con lo demoníaco? El órgano, instrumento eclesiástico por excelencia, se convierte aquí en una especie de canal de poder oscuro. El sonido parece más una amenaza que una oración. La obra no eleva, desciende. En algunas tradiciones se ha dicho incluso que esta música podía atraer presencias, alterar estados de conciencia o ser usada en rituales de invocación. Por eso algunos llegaron a llamarla la toccata del diablo. ¿Fue esto casualidad, o Bach, o quien fuese su autor, quiso traspasar los límites de lo permitido? Hoy, la toccata y fuga en re menor no es solo una obra clásica, es un icono.
símbolo del cruce entre la espiritualidad y lo oscuro, entre lo divino y lo profano, suena en catedrales y también en películas de vampiros, en ceremonias religiosas y en pesadillas electrónicas. Y sin embargo, su origen sigue siendo un misterio. ¿Fue una genialidad precoz del joven Bach? ¿Una copia errónea atribuida con el tiempo? ¿Una composición dictada por una inspiración más allá de lo humano? Sea como sea, cada vez que sus notas retumban en la penumbra, sentimos que algo se abre. Una puerta, un abismo, una pregunta sin respuesta. Bach nació en 1685 en Eisenach, Alemania, en el seno de una familia de músicos. Huérfano desde muy joven, fue criado por su hermano mayor, quien también le enseñó los rudimentos del órgano y el clave. Su vida fue una combinación de disciplina religiosa, genialidad musical y conflictos con las autoridades. Trabajó para iglesias, cortes y escuelas, muchas veces enfrentando tensiones con sus superiores por su carácter obstinado y su visión artística independiente. Entre sus cargos más conocidos están el de organista en Weimar, director musical en Köthen y, sobre todo, cantor en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, donde compuso una enorme cantidad de cantatas, pasiones y obras corales. Cantor o cantor en castellano es el término alemán que designa al director musical de una iglesia, especialmente encargado de la música litúrgica y de la formación coral. Bach no fue célebre en vida más allá del ámbito eclesiástico. Su fama llegó tras su muerte gracias a figuras como Mendelssohn, que redescubrieron su obra un siglo después. Hoy se le considera uno de los pilares de la música occidental. Y sin embargo, de entre toda su vasta producción, hay una obra, la Toccata y Fuga en re menor, que destaca por ser la más popular y la más enigmática. Desde un punto de vista técnico, la Toccata y Fuga en re menor es una pieza que combina dos formas musicales distintas: la toccata, con su carácter libre y virtuosístico, y la fuga, una forma estructurada, basada en la imitación contrapuntística de un tema. La toccata inicial
Es dramática, improvisada, con arpegios poderosos y un ritmo irregular. Aquí, el intérprete tiene margen para mostrar su expresividad y su dominio del instrumento. Es casi teatral. La fuga, por otro lado, introduce un tema que se va desarrollando en distintas voces, entrelazándose y creciendo en complejidad hasta volver a una recapitulación conclusiva. Lo innovador es cómo ambas partes se integran. El contraste entre el caos de la toccata y el orden de la fuga crea una tensión emocional que aún hoy impacta al oyente. Además, esta obra expandió el potencial expresivo del órgano, tratándolo no sólo como un instrumento litúrgico, sino como un vehículo de dramatismo casi cinematográfico. En muchos sentidos, esta pieza anticipa la sensibilidad romántica más de un siglo antes y se adelanta a la música programática con su carga emocional narrativa, aunque no tenga una historia explícita. Por todo esto, aunque su autoría sea discutida, su valor musical y expresivo es indiscutible. En los últimos meses de su vida, Johann Sebastian Bach comenzó a perder la vista, probablemente debido a cataratas o glaucoma. En un intento por recuperar la visión, se sometió a 2 operaciones oculares a manos del cirujano inglés John Taylor, un médico muy cuestionado en su tiempo. Las intervenciones fueron dolorosas, sin anestesia, y acompañadas de tratamientos extremos, sangrías, cataplasmas y medicamentos a base de mercurio. Las cirugías no solo fracasaron, dejaron a Bach completamente ciego y en un estado de salud muy frágil. Durante su convalecencia, su cuerpo se debilitó progresivamente, se enfrentó a fiebres recurrentes, posibles infecciones y un agotamiento general que no pudo superar. 10 días antes de su muerte, según algunos relatos, recuperó momentáneamente la vista como un último destello, pero poco después sufrió un derrame cerebral seguido de una fuerte fiebre. No volvió a recuperarse. El 28 de julio de 1750, Johann Sebastian Bach falleció en Leipzig a los 65 años. Fue enterrado sin ceremonia especial, en una tumba sin nombre en el cementerio de la iglesia de San Juan. Su música, sin embargo, ya había comenzado a trazar su camino hacia la eternidad. Más de un siglo después, sus restos fueron identificados y trasladados a la iglesia de Santo Tomás, donde hoy descansan. La muerte de Bach pasó casi desapercibida en su tiempo, pero su legado creció en silencio, como una semilla bajo tierra, hasta florecer en cada nota que aún hoy seguimos escuchando.
Hemos recorrido los pasillos de una obra inmortal, desde su atmósfera sobrecogedora hasta las dudas sobre su autoría, desde la figura enigmática de Johann Sebastian Bach hasta el impacto técnico y emocional que esta toccata y fuga en re menor ha dejado en siglos de música. Sea quien sea su verdadero autor, esta obra ha conquistado un lugar único en el imaginario colectivo. Es un umbral entre lo divino y lo oscuro, entre la armonía y el abismo. Un enigma que resuena aún como un eco lejano, esperando ser comprendido. Si has disfrutado de este viaje musical y misterioso, te invitamos a dejar tus impresiones en los comentarios. ¿Conocías la historia oculta de esta pieza? ¿Crees que Bach fue realmente su autor? Nos encantará leerte. Gracias por acompañarnos en Enigmas de la Música. Nos reencontramos muy pronto con nuevas historias donde el arte y el misterio caminan de la mano. Hasta entonces, que la música siga despertando tus preguntas.